Les solicito a los tres ponentes que están aquí, al doctor Zairi Santos, al doctor Juan Carlos Sánchez y a la doctora Cristal de Santiago, que pasen aquí a la mesa para hacer la revisión de las preguntas y alguna pregunta que tengan de aquí los miembros del auditorio. Muy bien. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿podemos pasar las preguntas, por favor? ¿Las respuestas? De la primera pregunta del módulo, que se hizo de manera virtual, se hizo la pregunta: ¿en qué escenario clínico se excluye a las pacientes a terapia conservadora de endometriosis? Creo que ya en este sentido el doctor Forgiani nos apoyó con las dudas que estaban al respecto. El público contestó en un 67% que se excluye del tratamiento conservador de la endometriosis aquella paciente con endometriomas mayores de 10 centímetros y dolor pélvico incapacitante. Yo creo que en este sentido era muy clara la respuesta. Sin embargo, pues hay escenarios donde incluso con endometriomas mayores de 4 centímetros se pudiera considerar un manejo expectante o conservador siempre y cuando no exista un dolor pélvico incapacitante. En este caso, cuando creemos que someter a la paciente a la cirugía puede ser más riesgo que beneficio en aquellas endometriosis severas en las que existiera tal vez antecedentes de muchas cirugías o lesiones intestinales como consecuencias de la misma. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles serían las directrices para el diagnóstico de sangrado uterino anormal secundario a transicional a menopausia en una paciente de 45 años de edad, doctor Santos? Aquí la respuesta mayoritaria fue aquella paciente con síntomas climatéricos aislados y sangrado uterino anormal. No sé qué opinión tengas al respecto. Por supuesto que sí, los síntomas climatéricos son los que nos van a normar la conducta del tratamiento a seguir en este tipo de pacientes, ya que el estrógeno va a ser el candidato ideal para terapia de primera vez, para los síntomas vasomotores, y al mismo tiempo nos va a servir para controlar el endometrio, porque como recordemos la mayor parte es por disfunción ovárica, secundario a la menopausia, bueno, a la transición a la menopausia. Entonces muchas de estas pacientes no tienen una adecuada oposición de progesteronas de ellas. Entonces el estradiol va a ser, junto con la progesterona, el que nos va a controlar estos sangrados, y sin duda el diagnóstico sí corresponde con esta respuesta. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice así: ¿en qué momento se inicia terapia de reemplazo hormonal en una paciente de 35 años con histerectomía más salpingoforectomía bilateral, doctora de Santiago? La respuesta número 1 a esta fue cumpliendo el protocolo de estudio en la paciente con insuficiencia ovárica quirúrgica lo más pronto posible e inmediato después a la cirugía. Sin embargo, me llama la atención por ahí un 12% que llega a pensar que se iniciaría el tratamiento al momento inmediato después de la cirugía a dosis altas de hormonales inyectables. ¿Qué opina al respecto, doctora? Bueno, aquí como comentaba en la presentación, ciertamente estos pacientes van a tener sus repercusiones a largo plazo por la falta de las hormonas. Sin embargo, el inicio de los síntomas, sobre todo el síndrome climatérico, se va a presentar más rápido que en una paciente de una menopausia fisiológica. Entonces sí conviene iniciar oportunamente, como lo comentaba en la presentación, en este tipo de pacientes.
Quizá a lo mejor inmediatamente no es la forma adecuada de decirlo, porque como comentaba, sí es lo más pronto posible, pero es conveniente valorar cada caso, porque aunque son pacientes jóvenes que van a tener una menor posibilidad de tener factores de riesgo, hay algunas que sí las tienen y que de hecho por eso las llevaron en este caso en lo que yo hablé sobre el absceso pélvico, pacientes que tengan diabetes, pacientes que tengan hipertensión, pacientes que tengan dislipidemia, hepatopatías, alguna enfermedad autoinmune, etcétera. Todas ellas pueden condicionar un riesgo y no hay que hacer de lado o perder de vista la situación de que, aunque son pacientes jóvenes, pueden condicionar algún factor de riesgo y hay que investigar y hacer el protocolo de estudio antes de iniciar el tratamiento. Obviamente esto en un plazo no mayor a 2 meses, como ya lo comentaba en la presentación. Quizá a lo mejor no sería como inmediatamente sin saber y sin considerar los factores de riesgo, sino que sí hacerles su protocolo de estudio y lo más pronto instaurar el tratamiento oportuno. Muchas gracias, doctora. Y por último, menciona la pregunta, ¿son dermopatías ginecológicas que pueden ser manejadas con CO2, excepto? Y las respuestas eran quistes de inclusión por episiografias, laceración epitelial vaginal por prolapso de órganos pélvicos, hiperpigmentación hormonal o líquen simple vulvar. Doctor Sánchez, no sé, ¿alguna aportación que nos quiera dar sobre la pregunta? Yo creo que muchas. ¿Sí me escuchan? Así. Con láser excepto. Bueno, de antemano, un prolapso de órgano pélvico no es, aunque hay algunos locos que lo tratan de hacer, no es un campo que se debe desarrollar. El prolapso de órgano pélvico sigue siendo quirúrgico totalmente. Más sin embargo, la hiperpigmentación hormonal también es otra contraindicación para el uso del láser CO2, porque en contrario, en vez de quitar, vamos a quitar en una primera instancia esta lesión, esta mácula o esta mancha, pero a largo plazo vamos a causar una hiperpigmentación postinflamatoria y vamos a dejar peor de lo que encontramos. Son pacientes que deben de tratarse con anterioridad, tal vez con algún ácido tranexámico oral, con efecto secundario. El tranexámico tiende a despigmentar en algunos pacientes. Y en un segundo tiempo, ahora sí, pensar tal vez en la aplicación de un láser neodimio, pero no un láser ablativo. Todo lo que sea ablativo va a causar hiperpigmentación. Así que las dos opciones, tanto la hiperpigmentación como el tratamiento de prolapso de órgano pélvico, son contraindicaciones para un láser CO2. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Y pues les agradezco mucho su participación en estas aportaciones, en las preguntas que se hicieron en el módulo de manera inicial. Agradecemos mucho el tiempo que nos regalaron con estar con nosotros en este simposio conmemorativo al 50 aniversario. Sin duda trascienden en la historia del hospital. Muchísimas gracias, doctores. Con esto damos por terminado el módulo de ginecología del simposio conmemorativo al 50 aniversario. Agradecemos mucho a todos los ponentes, a todos los profesores titulares, adjuntos al comité científico, al doctor Luis Fernando González por su excelente dirección académica. Agradecemos a todos los que vinieron de otras partes a visitarnos, a convivir y a estar celebrando a este gran hospital. Muchísimas gracias a todos y siendo las 16:11 horas, se da por concluido el simposio conmemorativo al 50 aniversario del Hospital UMAE 23. Muchísimas gracias a todos. ¿Hay una pregunta por allá? Perdón. Buenas tardes. Felicidades a todos los ponentes. Mi pregunta va dirigida para el doctor Sánchez Velasco. Doctor, en la consulta he visto en múltiples ocasiones pacientes que llegan con uso de corticosteroides tópico de forma prolongada, inclusive por años, ya con corticoestropeo y todo. A esos pacientes en específico, el uso del corticosteroide hay que suspenderlo gradualmente y ellas, o puede ser brusco. Y ejemplo, me ha tocado ver pacientes que inclusive han estado usándolo por la libre venta de 3, 4 años y ya con una dermatosis pues muy, muy severa. Ellas se les tiene que ir quitando la crema gradualmente y ellas son candidatas a terapia de láser, ejemplo. Esa es mi pregunta, gracias. Y una pregunta muy válida y muy común, la verdad tienes toda la razón, es común que nos lleguen pacientes que han estado años usando esteroides.
¿Algunos se tienen que destetar? Sí. Los de bajo peso no hay ningún inconveniente, podemos suspenderlos de forma súbita, no va a haber ninguna complicación. Pero los de gama alta, básicamente el clobetasol, sí tiene siempre que destetarlos. Por eso, si vieron un poquito el tratamiento para líquen con esteroide, tiene que ser 3 meses. Tenemos mínimo que destetarlo cada tercer día, una vez al día nada más, cada tercer día, por un lapso de 1 mes para evitar las complicaciones. ¿Y qué van a ser las complicaciones? Más eczema, ulceración o un prurigo muy, muy intenso. Y sí, una vez que ya ceda el efecto del esteroide, en este caso particular, se valora el caso que se le puede ofrecer. No forzosamente láser, hay muchas cosas que podemos usar para mejorar la piel de la vulva. Ahora sí, muchísimas gracias por su participación. Damos por concluido el simposio 50 aniversario del UMAE 23. Gracias.